Pasa a ustedes, hermanos. Me da mucho gusto estar nuevamente aquí con ustedes, compartiendo el mensaje de nuestro Señor, ese mensaje que Él tiene para cada uno de nosotros en lo particular el día de hoy, para que reflexionemos sobre Él en nuestra vida personal, en nuestras acciones, en nuestras decisiones. Les voy a pedir el favor, si me permiten compartir pantalla. El tema que me tocó es muy interesante. Todos lo conocemos, todos sabemos qué representa, qué, qué hay detrás de esa acción de nuestro Señor Jesucristo. Y tiene por título 5,000 fueron alimentados y más. La frase más es porque, aparte de los 5,000, hubo más personas que recibieron ese alimento. Hubo mucho más gente que pudo disfrutar de esos peces y de esos panes. Pero les tengo una pequeña anécdota. Hace muchos años, hace muchísimos años, hace muchos ayeres, yo me propuse organizar una fiesta, un pequeño convivio para mi esposa, con mis antiguos compañeros de trabajo. Hace como 25 años aproximadamente, vivíamos muy cerca de la unidad donde trabajábamos y prácticamente los compañeros en 5 minutos podían estar en nuestro domicilio con nosotros. Calculé un promedio de 20 personas invitándolas para que compartieran el pan y las alegrías con nosotros. El asunto, hermanos, es que esas 20 personas, esos 20 amigos y compañeros se multiplicaron y eran como 40 o 50. Y yo había calculado alimento para 20, 25 a lo sumo de personas, no para tantísima gente. Yo decía, ¿qué voy a hacer? No va a alcanzar el alimento, no va a alcanzar la bebida, no va a alcanzar lo que se preparó. Y hubo una amiga de mi esposa y de su servidor, que me decía, no te preocupes, Martín, no te preocupes, todo está bien, todo va a alcanzar. Ya ves, Dios no se va a olvidar de nosotros y todo va a alcanzar. Aquellas palabras se me quedaron grabadas porque efectivamente el alimento alcanzó los refrescos, el agua y lo que dimos para beber, todo alcanzó, hermanos, todos los alimentos alcanzaron y hasta sobraron yo quedé sorprendido. Y fue muchos años después cuando yo empecé a estar cerca de Dios, a poco conocer de su palabra, que este pasaje bíblico de la alimentación de los 5,000 me recordaba esa anécdota, esa escena que yo tuve en aquellos momentos y decía en mis adentros, cuán maravilloso es el Señor porque permite esas maravillas de que los alimentos alcancen, de que los alimentos puedan sobreabundar. Y me sentí muy agradecido, Y hoy, cuando leo esto, que muchas de las veces ya lo hemos visto, hermano, desde diferente perspectiva, desde contabilizar que aparte de los 5,000, ¿cuántos más fueron? Pueden ser muchísimos más, hermanos. Pudieron ser 15, 20,000, no sé. Pero la Biblia en este pasaje maneja 5,000 personas fueron alimentadas. Y como dice el pasaje bíblico, el Señor Jesús que quería reunir con sus discípulos, nada más que había muchísima gente ahí. Y Él les pidió que se retirasen a un lugar más tranquilo. Pero la gente se dio cuenta de que el Señor iba a otro lado y le siguieron. Y aparte se corrió la voz y ya había gente esperándolo donde llegasen. Hermanos, y el Señor, cuando desembarcó y cuando vio a toda esa gente que parecían personas sin un pastor que les guiase, se movió a compasión. En esta época, hermanos,
La compasión ya es muy difícil. La palabra compasión para cada uno de los seres humanos ya no está muy seguido en su vocabulario. La gente se ha vuelto muy cínica para dar y para compartir. La gente prefiere para uno mismo. Como dice la sociedad, primero yo, después yo y el último yo. Todo es para uno. Esta palabra de compartir ya no se aplica tan seguido como antes era. Es más, hasta mismos predicadores de diferentes denominaciones, esos predicadores modernos que sin escrúpulos manejan la palabra y abusan de sus rebaños por un excesivo gusto de acumular dinero. Ya no tienen ese tacto, esa delicadeza de compartir lo que el Señor les ha otorgado. Como les digo, el Señor Jesús es movido a compasión cuando ve a toda esa multitud esperándolo. Y dice la Escritura que eran ovejas sin pastor. Y ese carácter del Señor Jesús que es visible en esta parte del pasaje es movido a compasión. Porque esa compasión del Señor Jesús no tiene límites. Y que a pesar de haber viajado y a pesar de haber atendido y sanado a enfermos y otro sinfín de cosas, todavía el Señor tiene el tiempo para atender a toda esa gente. Porque su prioridad es la multitud. Esa multitud que le seguía. A tal grado, hermanos, que se detiene, que se acomoda y que les empieza a dar esa alimentación espiritual, que va a desembocar posteriormente en una alimentación física. Se compadece y tiene misericordia de esos seres. Esto nos muestra, hermanos, esa formación, esa forma de proceder de nuestro Dios con los hombres, con nosotros. Esa compasión que tiene por cada uno de nosotros, esa misericordia. Y junto a esta compasión, hermanos, aparece la enseñanza, que es una causa de esa compasión del Señor Jesús. Y el Señor Jesús les enseña y les está narrando, les está platicando parábolas y les está dando ejemplos de lo que Él viene, de lo que Él vino a este mundo a realizar. Y cae la tarde y cae la noche y empieza a oscurecer. Y se acercan sus apóstoles y le dicen a Jesús que despidiese a toda esa gente porque ya era tarde. Hermanos, problema resuelto para los apóstoles, ¿no? Señor, despide a esta gente. Ya es tarde. Bien fáciles los apóstoles. Problema resuelto para ellos. No los tengo a la vista, no tengo nada de qué lamentarme. El Señor va a realizar y los va a despedir. Hermanos, en ese momento, esa compasión del Señor Jesús no está presente en los apóstoles, ya que le piden al Señor que despida a toda esa gente, que vaya a buscar dónde comer en las aldeas, en los pueblos o en los asentamientos que están a los alrededores en esas tierras. Porque ellos justificaban que era imposible dar de comer a tanta gente, que no tenían la cantidad de dinero suficiente para poder alimentarlos, que no contaban ni con el sustento ni con los medios económicos para comprar tanto alimento, que 200 denarios era el salario de un mes y que no era posible alimentar a tanta gente. Pero el Señor Jesús, de una forma imperativa y directa, les dijo que les dieran de comer. La frase que está en la Biblia es: dadles vosotros de comer. Una orden, una indicación que no tenía ni una réplica, que no daba lugar a que uno argumentara. Era una orden que el Señor Jesús les estaba dando a sus apóstoles. Posiblemente para nosotros es fácil decirlo y leerlo. Está ahí en la lectura del pasaje, lo leemos.
Pero detengámonos un tantito, un momentito en esta escena. ¿Cómo se imaginan ustedes esa escena? Háganse esas preguntas en lo personal. ¿Cómo se imaginan esa escena donde el Señor dice, danles vosotros de comer? ¿Cómo usted cree que se hayan sentido los apóstoles cuando recibieron esa indicación? Si ya le habían dicho al Señor Jesús que no tenían los medios suficientes. ¿Habrá producido un silencio incómodo en el grupo de apóstoles? Posiblemente se miraron entre ellos, buscando unos con otros confirmar esa indicación. Pero hermanos, el Señor Jesús buscaba solamente una cosa, que era corregir esa tendencia que los seres humanos tenemos, de buscar que otros se hagan cargo de los problemas que nosotros mismos identificamos. Y aquí hago un paréntesis, hermanos. Para nosotros como congregantes de una iglesia, voy a decirlo así, si vemos un foco descompuesto o un falso en un contacto de luz, ¿qué hacemos, hermanos? En lo personal, yo voy con el pastor y le digo, hermano, está fallando el foco del baño. Ahí vea cómo le hace. Casi me parezco a los apóstoles, ¿no? Señor, despídelos para que vayan a buscar a comer. No acepto la responsabilidad de poder solucionar yo esa misma situación, sino que me dirijo al responsable de la iglesia. ¿Sabe qué? Está descompuesto esto, no sirve aquello. A ver, ¿cómo le hace? Jesús buscaba eliminar esta situación, esta tendencia. Que hagamos que los problemas se le carguen a otra persona, cuando posiblemente nosotros tengamos la solución. Jesús manda a sus apóstoles, los manda a buscar alimento, a ver qué encontraban entre toda esa multitud. Y fueron presentados 5 peces y 2 panes. Perdón, 5 panes y 2 peces. Aquí voy a hacer una mención de un personaje que aparece en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, que no aparece en los demás evangelios. Y es un niño que pone a disposición del Señor Jesús, de sus apóstoles, esos 5 panes y esos 2 peces, para alimentar a toda esa multitud. Nosotros, o en lo personal yo, desconozco la situación personal de ese niño. Desconozco su situación social, su situación económica. No sé yo en lo personal si ese alimento era para varios días para él o era alimento para toda su familia y no sé para cuántos días les iba posiblemente a alcanzar. Pero el niño tiene la misma compasión que el Señor Jesús por esa gente y da lo que tiene para ayudar a los demás. Ese niño tuvo también la misma compasión que nuestro Señor Jesús. Qué motivante, hermanos. Debe de ser para cada uno de nosotros esta acción del niño. Debe de motivarnos esa acción de ese niño. También hay otro punto importante en este pasaje bíblico, que el Señor Jesús usó a sus discípulos para alimentar a esas 5,000 gentes y demás personas. Ya hablamos de la compasión. Ya hablamos del indicativo, dales ustedes de comer. Ahora vamos a hablar de que usa a sus discípulos, porque ellos fueron los encargados de distribuir el pan y los peces, y que también sus manos brindasen bendiciones a todas esas personas. El Señor Jesús les estaba mostrando a sus discípulos que venían a servir, no a que les sirviesen. Que ellos estaban a disposición de toda esa gente, que ellos debían de ayudarles.
En nuestra vida, hermanos, hay muchas ocasiones en las que Dios nos pide que ayudemos a otros en necesidad. El hecho, hermanos, no se trata de ver cuánto damos o qué porcentaje damos. Se trata de ver por nosotros mismos, de ver cuánta compasión tenemos y nos movemos por las necesidades de los demás. Es ver nuestra compasión. Los números son fáciles, o como se dice en la sociedad, son contantes y sonantes. Y con números nutrimos cantidades, nutrimos estadísticas. Pero la compasión no se mide, hermanos. Eso la tenemos cada uno de nosotros. Eso es lo que tenemos que desarrollar. Se trata de ver si tenemos cada uno de nosotros, hermanos, y yo en lo personal, si tengo ese espíritu generoso o si mi espíritu acaparador muchas de las veces me gana y vence a ese espíritu generoso que debo de tener. Se trata de ver, hermanos, si veo por los demás o solo veo por mí mismo y por mi familia más cercana. Se trata de que yo desarrolle una cultura de generosidad dentro de mí mismo en primera instancia. Después desarrollarla con mi familia. Y también empezar a desarrollarla con la comunidad. El ser cristiano, hermanos, no solo trata de nuestro desempeño, de nuestras acciones, también trata de las actitudes que nacen de nuestro corazón. Y la generosidad es una manifestación de ese corazón, de ese amor de Cristo, que ha sido puesta en cada uno de nosotros. Hermanos, los apóstoles con su contestación estaban siendo y actuando con lógica, pero no con fe, hermanos. Ellos pensaban que toda esa multitud no era responsabilidad de ellos. Pero Jesús les enseña que sí tenían una gran responsabilidad con toda esa gente, ya que esa misma multitud le despertaba compasión y le despertó compasión al Señor Jesús. El Señor Jesús, como el buen pastor, hacía suyo el problema de toda esa gente. Y si los apóstoles querían y quisieron llegar a ser fieles como el Señor, tendrían y tuvieron que aprender este importante principio. Porque a veces ese tipo de acciones, ese tipo de forma de pensar que tuvieron los apóstoles, de que esa multitud no era mi responsabilidad, a veces no está lejos de nuestro propio corazón. El Señor dijo, dadles vosotros de comer. Y reitero, hermanos, los discípulos se sorprendieron porque les mandó a ellos a que alimentasen a esa multitud. Esto les estaba enseñando que ellos tenían una gran responsabilidad frente a las necesidades de los humanos y de esa multitud. Y que no podían desentenderse de ella diciendo, Señor, despídelos, que ya es tarde. El Señor quería que ellos colaborasen con Él. El hecho de que los hombres seamos llamados a ser colaboradores de Dios es un gran privilegio, hermanos, que creo que no merecemos, pero el Señor nos lo está permitiendo y nos lo está otorgando. Esta es sin duda una gran evidencia de su infinita misericordia por nosotros. En esa alimentación de los 5,000 y demás personas,
se nos muestra que el Señor Jesús provee cada necesidad y puede exceder esa provisión. Y un versículo nos recuerda esto. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis toda buena obra. 2 Corintios 9:8. Va a abundar toda buena obra en nosotros si tenemos esa compasión y esa misericordia por nuestro prójimo. Otra lección que debemos de aprender de esta alimentación de los 5,000 es que nosotros, hermanos, como seres humanos, el Señor nos está diciendo que no hay obstáculo que no podamos enfrentar, porque lo tenemos a Él. Dios siempre es más grande que todo problema, especialmente en nuestros obstáculos personales, porque está escrito, hermanos. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestras vidas que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Si no tenemos esa compasión, si nos gana la otra parte de nuestro corazón, estamos pensando más en nosotros mismos, en nuestras necesidades. Y empezamos paulatinamente a dejar de pensar en el prójimo. Esta alimentación de los 5,000 hermanos nos recuerda que en nuestra vida cristiana, nada de lo que enfrentemos aquí en la tierra es demasiado grande para nuestro Dios, ya que Jesús es lo suficientemente grande para cualquiera de nuestras expectativas o situaciones personales, porque Dios usa a las personas indicadas, para bendecirnos y para bendecir a otros. A través de la alimentación de los 5,000 hermanos, Jesús nos muestra la compasión que tiene por su pueblo, por nosotros. Hermanos, estemos seguros de que Dios nos proveerá. Estemos seguros del amor de nuestro Señor. Estemos seguros del amor de Jesús por cada uno de nosotros. Pasa a ustedes.